Ya me acabé la quincena. Por favor, deposítame, Goku. Terminó febrero y tras tener muchos juegos importantes y buenos, ¡Quítate tú! bueno, casi todos. Llegó marzo y esta vez viene con un juego muy esperado por muchos, incluyéndome. Así es, hablo de Dragon's Dogma 2 y decidí hacer este video para informarles lo que deben de saber antes de jugarlo. Y tal como lo indica el 2, esta es una secuela. El primer juego salió el 22 de mayo de 2012 y en 2016 tuvo una reedición con el DLC. Y es por ello que antes de jugar Dragon's Dogma 2 debes jugar el primer juego, leer el manga y ver la serie de Netflix. ¡Por un demonio, lo que faltaba! No, la verdad no es necesario nada de eso. Así sea esta la primera vez que escuchas hablar sobre Dragon's Dogma, no necesitas tener ningún conocimiento previo sobre este mundo. ¿Y por qué? Simple. Durante uno de los State of Play explicaron que esta secuela se desarrolla en un mundo alterno al del primer juego. Por ello puedes empezar esta aventura sin problema y no hay ningún tipo de conexión con estas historias. Naturalmente tomarán objetos, armas y enemigos del primer juego, para no tener que hacer todo desde cero. ¡Oh, repollo! ¡Eres mi mejor amigo! Otra cosa importante que hay que destacar y que he visto algunos comentarios en redes sociales es sobre la comparación que hacen entre este juego y Elden Ring. Y no es algo tan loco, ya que ambos son mundos abiertos con elementos de RPG, personalización de personaje, pero realmente estos juegos no se parecen. Si esperan o quieren que Dragon's Dogma sea una especie de Elden Ring, desde ya les digo que no será así. Las mecánicas y el gameplay de Dragon's Dogma son muy diferentes a la experiencia jugable que ofrece Elden Ring. Si jugaste el primer Dragon's Dogma entenderás a lo que me refiero, principalmente por el combate, ya que en el modo en que te enfrentas a los enemigos es muy diferente. Es decir, si peleas con un troll o un gigante, puedes trepar por ellos a los Shadow of the Colossus y hacerles daño, y con cada clase o vocación el combate y sus posibilidades va cambiando. Y claro, el hecho de que todo el rato llevas a tu peón que te seguirá a todos lados para ayudarte en tu viaje, y sí, es obligatorio que tengas un peón y te seguirá a donde vayas. Por esto y otros motivos es mejor que no esperes un juego que sea un Souls. Pero ahora vamos a lo que ofrece Dragon's Dogma 2. Para empezar, el juego contará con 10 vocaciones, a lo que serían las clases en otros juegos de rol. Las que tendrás disponibles de inicio son peleador, ladrón, arquero y mago. Las otras 6 vocaciones restantes se podrán desbloquear mediante misiones secundarias y según la vocación que elijas podrás usar cierto tipo de armas, armaduras y hechizos. Por ejemplo, si eliges un mago como personaje no podrá ir en plan espada y escudo y peleando cuerpo a cuerpo. Esto también aplica a tu peón, el cual podrás personalizar en lo estético, en sus estadísticas, vocación y equipamiento a tu gusto. Otro aspecto importante de los peones es que estos también serán de ayuda para poder completar misiones. Por ejemplo, que éste pueda aprender un idioma y de este modo tú lo podrás usar como un traductor, o lo puedes especializar como herrero para que te ayude con tu equipamiento y otras utilidades. Como mencioné, podrás personalizar estéticamente a tu personaje y a tu peón. En este apartado la imaginación será tu límite, ya que dispondrás de una gran cantidad de opciones para modificar el cuerpo, el rostro y quizá donde para mí no hay mucha variedad en las opciones de color de pelo y la cantidad de estilos que hay. Actualmente el creador de personaje está disponible para descargar, tanto el personaje como el peón que crees aquí lo podrás importar y usar en el juego final. Lo que han podido hacer algunos usuarios es increíble, lo que se puede lograr con el creador de personajes que está disponible para PlayStation 5, Steam, Xbox Series y ocupa cerca de 8 GB de espacio en Steam. En consolas son cerca de 5 GB. Durante tu aventura tendrás misiones secundarias que te darán los NPC. Esta será la clásica de llegué a este pueblo, se me acerca el NPC que me dará dicha misión y ya. Sin embargo, habrán misiones secundarias que para poder acceder a ellas deberás entablar una relación amistosa con el NPC. Para que te den la misión, esta relación mejorará o empeorará según las acciones que hagas. Y como mencioné, dependiendo de cómo hayas personalizado tu peón, este puede dar cierta ayuda en los objetivos, darte ubicaciones o puede que no lo haga. Esto aplica para misiones secundarias y principales. Y respecto a lo anterior, en declaraciones del director durante uno de los showcases de Capcom, explica que en el mundo hay más de 1000 NPC únicos y si alguno de estos muere ya no podrás acceder a sus misiones y el completar sus misiones o no tendrá un impacto en el mundo.
Y ya que hablamos sobre el mundo, durante estos showcase se explicó un poco sobre algunas funciones de este. Lo principal será el día y la noche. Mientras juegues, el día irá avanzando, y cuando finalmente llegue la noche, te encontrarás con desafíos, y estos en su mayoría serán enemigos, que solo podrás ver durante la noche. Aparte que tendrás que ir con una fuente de iluminación. Otro aspecto es que durante la noche podrás descansar en campamentos o posadas, mientras que en el día te encontrarás con otro tipo de enemigos, y por los caminos y pueblos te encontrarás más NPC. Por otro lado, hay dos ubicaciones importantes en el mundo. Uno es Vermont, el reino de los humanos, y el otro es Batal, la tierra de las bestias. ¡Pinches burros! En Vermont tendrás un bioma más de bosque y montañoso, mientras que en Batal será un entorno más desértico y con muchas ruinas. Aparte de estas dos zonas, que son las más importantes, hay una pequeña más enfocada en los elfos y su cultura. Y cabe destacar que habrán enemigos que saldrán en alguno de estos biomas en específico. Y al igual que el primer juego, el mundo está plagado de muchos de estos monstruos, y de muchos tipos, como duendes y otros como cíclopes, y enemigos de tamaño colosal como Talos que se ven en los trailers. Algo que hacía excelente el primer juego era el combate contra todos estos enemigos, ya que según la vocación el entorno y la forma de pelear contra estos cambiaba. Es decir, si peleas contra un cíclope, a este le harás daño en cualquier parte del cuerpo que lo golpees, pero si te enfrentas a un golem solo le harás daño si golpeas sus puntos débiles. Además, en Dragon's Dogma 2 el ambiente también puede ser un arma a tu favor, ya que en él habrán ciertas interacciones que pueden hacer mucho daño a los enemigos. Esta mecánica es algo nuevo y que parece que aporta un dinamismo al combate, y al igual que muchos otros juegos de este estilo, al derrotar enemigos, cumplir misiones y explorar los escenarios obtendrás recompensas por ello. Pero pasando a un apartado más técnico sobre el juego, hablaré un poco sobre los gráficos en consolas. Aparentemente solo tendrá una opción gráfica que irá a 30 FPS, o eso es lo que se suelen poner en los titulares, ya que el director en su cuenta de X comentó que el juego irá con una velocidad de fotogramas ilimitada, o sea que no tendrá un límite máximo. Y posteriormente en varios medios le preguntaron sobre esto, y él respondió que con esta opción están intentando estar por encima de los 30 FPS, y que el equipo está trabajando en eso. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Esto de momento es una promesa, que la verdad no sé si serán capaces de cumplir. Sin embargo, en PC no tendrás esta incertidumbre. La cantidad de FPS dependerá de la máquina de cada usuario. Y de momento los únicos datos sobre estos requisitos técnicos que pide son los que podemos ver en Steam. A diferencia de otros estudios, Capcom aún no ha lanzado una ficha técnica sobre los componentes recomendados según el ajuste gráfico. Lo que sí les recomiendo, como con cualquier juego nuevo que sale, es que lo instalen en un SSD para que no tenga problemas de carga de texturas y popping. Otro dato es que en PlayStation ocupará 64.3 GB. Supongo que para Xbox será lo mismo, pero para PC por lo general piden unos GB más que en las versiones de consola. La predescarga para todas las plataformas inicia el 20 de marzo. Y sobre PlayStation 5 no se ha especificado si el DualSense contará con soporte para la vibración háptica y los gatillos adaptativos. En PC está confirmado que aparte del teclado podrás usar el control de Xbox, el control de PlayStation 4 y el DualSense de PlayStation 5, pero los controles de Play solo se podrán usar si están conectados mediante un cable USB. Otro aspecto importante para muchos, incluyéndome, es el idioma, y lastimosamente no habrá doblaje de voces para el juego en español latino, tampoco en español España. Los únicos que tendrá disponibles serán voces en inglés y japonés, pero los textos sí habrá traducción para español de Latinoamérica y España. A mí personalmente no me arruina la experiencia el no tener doblaje de voces, pero sé que a muchos otros es un buen incentivo o que simplemente les gusta jugar de este modo, pero dicha opción no estará disponible. ¿La puta? Para demostrarles que la puta existe. Sigue indicando el camino hacia la puta. Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos. La puta. Y continuando con PC, debo informarles que el juego tendrá DRM, concretamente de nubo, así que si no tienen un equipo muy potente es probable que sus FPS se vean afectados. Respecto a Steam Deck, no se ha confirmado por parte de Capcom si el juego contará con compatibilidad o no, pero es muy seguro que cuando salga el juego tendrá videos sobre cómo configurar los gráficos y controles para que funcione sin problemas en Steam Deck. Y respecto a las ediciones disponibles, el juego contará con dos: la estándar, que trae el juego base, y la edición deluxe, que incluye varios objetos y materiales. Los objetos los podrás conseguir después farmeando en el juego, pero es muy probable que se consigan en distintos momentos de la historia.
y por la preorden del juego en la edición estándar tendrás un conjunto de 4 armas para las 4 vocaciones iniciales, y para la deluxe, aparte de lo antes mencionado, obtendrás un anillo. Estos objetos también los podrás conseguir después si es que decides no hacer la reserva. Bueno, creo que ya he abordado lo más importante sobre la información de este juego. Muchos le tenemos una gran expectativa, especialmente los que jugamos el primer juego, y los gameplays de peleas que han sacado me levantan más las expectativas. Pero hay muchos otros que recién conocen esta franquicia, así que espero haberles ayudado y resuelto las dudas que tengan. Y si aún les quedan dudas, déjenmelas en la sección de comentarios para poder responderles. Y si jugaron el primer juego, díganme qué expectativas tienen. Gracias por ver el video y hasta la próxima.